Dicen que Dios nunca abandona a nadie, pero hay temporadas en la vida donde el silencio pesa tanto que parece una respuesta. Hay personas que nacen rodeadas de carencias tan profundas que aprenden desde muy pequeños a no esperar nada, a no pedir, a no soñar. Niños que crecen escuchando que estorban, que no sirven, que su presencia es apenas una carga más. Poco a poco aprenden a caminar encorvados, no por el peso del cuerpo, sino por el peso del alma, como si incluso el cielo hubiera decidido mirar hacia otro lado. Esta es la historia de Efraín, un niño de campo que aprendió demasiado pronto lo que era la ausencia. No solo la ausencia de comida o de abrigo, sino la ausencia de una voz que le dijera todo va a estar bien. Desde pequeño conoció la humillación, el rechazo y el cansancio de sentirse invisible. Hubo noches en las que pensó que su vida no importaba a nadie, que si desaparecía, el mundo seguiría igual. Pero en un camino polvoriento, cerca de una acequia olvidada, cuando el sol ya caía y sus fuerzas apenas lo sostenían, Efraín hizo algo que parecía ir contra toda lógica. Compartió lo poco que llevaba con un hombre agotado que apenas podía mantenerse en pie. Él creyó que solo estaba ayudando a un desconocido más, sin imaginar que ese acto sencillo, nacido de un corazón herido pero limpio, estaba a punto de abrir una verdad que transformaría su historia para siempre. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Me encantará leerte y saber hasta dónde llega este relato. Quédate hasta el final, porque lo que viene no solo es una historia, es una promesa. Efraín vivía en una choza de adobe y madera vieja, levantada en las afueras de un poblado pequeño, rodeado de tierras secas y sembradíos que sobrevivían más por fe que por agua. La casa no tenía puerta firme, solo una tabla apoyada. El techo estaba remendado con láminas oxidadas que silbaban cuando el viento soplaba fuerte. En temporada de lluvias, el agua se filtraba por las grietas, y él debía mover su único petate para no dormir empapado. Había quedado solo muy temprano. Su padre murió en un accidente mientras trabajaba en el campo de otro hombre. Nadie reclamó justicia. Nadie preguntó demasiado. Era un jornalero más. Su madre resistió un tiempo, luchando contra el cansancio, el hambre y una tos que nunca sanó del todo. Una mañana simplemente no despertó. El entierro fue rápido, sin palabras largas ni consuelo profundo. Un par de vecinos, una oración corta y una cruz de madera torcida marcando el lugar. Desde ese día, Efraín quedó a la deriva. No tenía hermanos ni familia cercana, solo doña Elvira, una mujer mayor que a veces le regalaba agua caliente con sal o un trozo de tortilla dura cuando podía. Pero incluso ella tenía sus propias batallas, y Efraín lo sabía. Aprendió pronto que no debía molestar, que no debía pedir más de lo que ya le daban. Creció sintiendo que sobraba, que su sombra incomodaba, que su voz debía ser baja. Los adultos bajaban el tono cuando él pasaba, como si su presencia recordara algo que preferían no mirar. Para sobrevivir, comenzó a trabajar desde muy pequeño, cuidando animales, cargando costales, limpiando corrales, llevando recados. A veces le pagaban con unas monedas, otras solo con comida. Había días en los que el pago no llegaba, pero igual debía agradecer. Uno de los primeros problemas que enfrentó fue simple, pero duro. No sabía leer ni escribir. Cada vez que alguien le pedía que firmara algo o leyera un recado, se burlaban al descubrir su ignorancia. Él fingía no escuchar, pero por dentro algo se rompía. Aún así, por las noches, dibujaba letras en la tierra con un palo, recordando lo poco que había visto alguna vez en la escuela del pueblo, a la que tuvo que dejar para trabajar. El segundo problema apareció con el tiempo. Su salud comenzó a debilitarse. El hambre constante y el esfuerzo excesivo le provocaban mareos y dolores que él escondía. Sabía que si se quejaba, lo reemplazarían, así que apretaba los dientes y seguía adelante, repitiéndose en silencio que Dios veía lo que nadie veía,
porque, a pesar de todo, Efraín conservaba algo que nadie había logrado arrebatarle: una forma sencilla y honesta de hablar con Dios. No eran oraciones largas ni palabras aprendidas. Eran susurros lanzados al cielo cuando nadie lo escuchaba. Mientras caminaba descalzo por los senderos polvosos, miraba hacia arriba y decía: Señor, si aún me miras, dame fuerzas hoy. No te pido que me saques de aquí, solo no me dejes volverme duro por dentro. Muchas veces no veía respuestas claras, pero algo en su interior seguía empujándolo a avanzar. Una esperanza pequeña, frágil, pero viva. Y esa esperanza estaba a punto de ser puesta a prueba. Los días de Efraín comenzaban antes de que el sol se asomara entre los cerros. Se levantaba cuando el aire aún estaba frío y el silencio parecía más pesado que el cansancio. Lavaba su rostro con un poco de agua del cántaro, tomaba la azada prestada y salía al camino con el estómago vacío, pero con la costumbre ya hecha de no quejarse. El pueblo seguía siendo el mismo, las mismas miradas que evitaban encontrarse con la suya, las mismas voces que se alzaban para ordenar, pero nunca para preguntar cómo estaba. Algunos hombres lo trataban con dureza, otros con indiferencia. Había quienes se aprovechaban de su necesidad y lo hacían trabajar más horas de las acordadas. «Agradece que te damos algo», le decían, y él agradecía, aunque por dentro sentía que cada palabra se le quedaba clavada como espina. Uno de esos días aceptó trabajar para don Baltasar, un hombre conocido por no tener paciencia ni compasión. Poseía varias tierras y siempre encontraba a alguien más débil para cargarle el peso. «Te pagaré al final del día», dijo sin mirarlo. «Pero si fallas, no hay nada para ti». Efraín asintió. No estaba en posición de discutir. Pasó horas cargando sacos, limpiando un canal obstruido y acomodando piedras bajo el sol. A mitad del día, el mareo volvió. El mundo se le nubló por un momento y tuvo que apoyarse en la azada para no caer. Cerró los ojos y respiró hondo. «Señor, ayúdame a terminar», murmuró. «Solo hoy». Nadie notó su debilidad. O quizá la notaron y no les importó. Cuando el sol empezó a bajar, don Baltasar le lanzó un pequeño envoltorio, un pedazo de pan, unas papas y un poco de grano. Para otros habría sido poco. Para Efraín era suficiente para llegar a la noche. Mientras regresaba a su choza, abrazando el bulto contra su pecho, ocurrió algo que volvió a encender una herida vieja. Un grupo de muchachos mayores lo interceptó en el camino. «Miren quién viene», dijo uno. «El que no sabe ni leer su propio nombre». Las risas estallaron. «¿Qué llevas ahí? ¿Otra limosna?». Efraín intentó pasar sin responder, pero uno de ellos le bloqueó el paso y otro empujó el bulto. Parte del grano cayó al suelo y se mezcló con la tierra. El pan rodó unos metros y quedó manchado de polvo. «Ni cuidarlo poco, ¿sabes?», se burlaron antes de irse. Efraín se arrodilló en silencio. Recogió lo que pudo, separó lo que aún servía. No lloró en voz alta. El llanto se le había vuelto interno, callado. Cuando terminó, se sentó un momento en la orilla del camino. El cansancio ya no era solo del cuerpo. «No quiero volverme como ellos», susurró mirando al cielo. «Ayúdame a seguir siendo limpio por dentro». El sendero que tomaba hacia su casa bordeaba una acequia antigua. Era un tramo solitario cubierto de árboles torcidos y piedras lisas por el paso del agua. Ese lugar era su refugio. Allí podía pensar sin miedo, recordar a tiempo a su madre, hablar con Dios sin interrupciones. Esa tarde, al acercarse, vio a alguien sentado sobre una roca grande, muy cerca del agua. Era un hombre anciano, de espalda encorvada, con ropa gastada y un bastón de madera apoyado entre las manos. Parecía agotado, como si cada respiración le costara trabajo. Efraín dudó, no lo había visto antes. El anciano levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No había reproche ni lástima, solo una calma profunda. «Buenas tardes, hijo», dijo con voz suave.
Buenas, respondió Efraín, bajando un poco la cabeza. El anciano observó el bulto que llevaba. «Has trabajado duro hoy», comentó. «¿Podrías ayudarme con algo?» «He caminado mucho y no he comido en todo el día». La petición cayó como un peso inesperado. Efraín apretó el envoltorio. Lo que llevaba era apenas suficiente. Recordó las burlas, el grano en el suelo, el mareo, el hambre que aún le apretaba el estómago. Por un instante pensó en decir que no. Nadie compartía con él. Nadie lo defendía. Pero entonces recordó a su madre, sentada junto al fogón, partiendo la tortilla en trozos pequeños y diciendo: «Cuando das con fe, Dios cuida lo que queda». Esa memoria le ardió en el pecho. Respiró hondo. Abrió el bulto y sacó el mejor trozo de pan. Lo limpió con la mano y se lo ofreció al anciano. «No es mucho», dijo, «pero es lo que tengo». El anciano lo miró con una atención que hizo temblar algo dentro de Efraín. «¿Y tú?», preguntó. «¿No tienes hambre?». Efraín sonrió con una mezcla de vergüenza y dulzura. «Siempre tengo hambre», respondió, «pero usted se ve más cansado que yo». El anciano tomó el pan, cerró los ojos un instante y comió despacio como quien agradece algo más grande que la comida. «Gracias, hijo», dijo. «No sabes lo que acabas de hacer». El agua seguía corriendo. El viento movía las hojas. Y sin saberlo, Efraín había dado el primer paso hacia algo que cambiaría su destino. Efraín se sentó a un lado del anciano sin saber muy bien por qué. Tal vez porque algo en esa presencia no lo hacía sentirse pequeño ni estorboso. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, el silencio compartido no le pesaba. El agua de la acequia corría despacio, reflejando los últimos destellos del sol, y el aire parecía más fresco, como si el día mismo hubiera decidido bajar la voz. El anciano comía con calma, sin prisa, como alguien que sabe que cada bocado es un regalo. No devoraba el pan, lo honraba. Efraín lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. No era común que alguien se detuviera a agradecer así por algo tan sencillo. «Has aprendido a resistir», dijo el anciano de pronto, sin mirarlo directamente. «Pero no todos los que resisten saben seguir siendo buenos». Efraín frunció el ceño. «No sé si soy bueno», respondió con honestidad. «Solo no quiero volverme duro». El anciano asintió lentamente. «Eso ya dice mucho de tu corazón». Terminaron de comer y el hombre intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. Efraín se levantó de inmediato y ofreció su hombro sin que se lo pidieran. «Apóyese», dijo. «El camino aquí es irregular». Caminaron despacio junto a la acequia. Cada paso parecía costarle al anciano, pero no se quejaba. Efraín, acostumbrado al peso físico y al invisible, sentía algo distinto. No era carga, era propósito. «Muchos hoy me vieron», dijo el anciano mientras avanzaban. «Muchos tenían más que tú, pero ninguno se detuvo». «Tal vez tenían prisa», respondió Efraín, casi en defensa de ellos. El anciano sonrió apenas. La prisa suele ser una excusa elegante para no mirar al otro. Caminaron unos metros más. El sendero se estrechó y el sonido del agua se volvió más profundo. Los árboles formaban una especie de arco natural, como si el camino hubiera sido preparado con cuidado. El anciano se detuvo allí y soltó el hombro del niño. «Hasta aquí puedo llegar», dijo. Efraín sintió un pequeño nudo en el pecho, una extraña tristeza, como cuando algo bueno está a punto de terminar. «¿Se encuentra mejor?», preguntó. «Mucho mejor», respondió el anciano, mirándolo ahora de frente. Sus ojos parecían distintos. No brillaban por la luz del sol, sino por algo más profundo, más sereno. «Efraín», dijo pronunciando su nombre con una cercanía que estremeció al niño. «¿Sabes con quién has caminado hoy?». Efraín negó con la cabeza, confundido. «Con usted, con alguien que necesitaba ayuda». El anciano inclinó un poco la cabeza.
como si escuchara algo que no venía del exterior. «He caminado contigo más veces de las que imaginas», dijo. «Cuando intentaste aprender letras dibujándolas en la tierra, cuando escondiste el mareo para no perder el trabajo, cuando pediste fuerza para no llenarte de rencor». El corazón de Efraín comenzó a latir más rápido. Yo hablaba con Dios», murmuró. «No sabía si alguien me escuchaba». El aire se volvió denso, distinto, no pesado, sino lleno. El sonido del agua parecía más claro, más presente. «Hoy no solo compartiste pan», continuó el anciano. «Compartiste fe, elegiste dar cuando nadie te daba, elegiste mirar más allá de tu hambre». Efraín dio un paso atrás. ¿Quién es usted?», preguntó en un susurro. Por un instante el viento se detuvo. La luz entre los árboles se volvió suave, envolvente, sin herir la vista. La voz que respondió no era fuerte, pero llenó todo. «Soy el que ha visto cada una de tus lágrimas, el que escuchó tus oraciones cuando creíste hablar solo, el que nunca se apartó de tu camino, aunque tú sintieras abandono». Efraín cayó de rodillas sin que nadie se lo pidiera. No fue miedo, fue reconocimiento. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. «Pensé que no importaba», confesó. «Pensé que me habías olvidado». Una mano firme y cálida se posó sobre su cabeza. «Nunca te dejé», dijo la voz con ternura. «Pero había algo que solo tú podías decidir. Si el dolor te haría cerrar el corazón o abrirlo más». El anciano tocó el pequeño bulto que Efraín llevaba. «Lo que diste hoy no se perdió», dijo. «Lo que se entrega con amor siempre regresa transformado». Efraín sintió que el envoltorio pesaba más. Lo abrió con manos temblorosas. Donde antes había poco, ahora había abundancia. Pan limpio, grano suficiente, incluso alimentos que no recordaba haber probado en mucho tiempo. El niño alzó la mirada, sin palabras. «Esto no es solo provisión», continuó la voz. «Es enseñanza, para que recuerdes que no caminas solo, y que cada acto de bondad abre caminos que no ves de inmediato». La luz comenzó a desvanecerse suavemente, como el final de un día perfecto. Cuando Efraín parpadeó, el anciano ya no estaba. Solo quedaban el sendero, el agua corriendo y una paz nueva en su pecho. Nada alrededor parecía haber cambiado, pero él ya no era el mismo. Efraín permaneció de rodillas unos instantes más, no porque esperara que algo más sucediera, sino porque sentía que levantarse demasiado pronto sería como huir de una verdad recién nacida. Cuando por fin se puso de pie, el mundo seguía siendo el mismo. El sendero polvoriento, la acequia, los árboles torcidos. Pero dentro de él algo había cambiado de lugar. Caminó de regreso a su choza con pasos lentos, no por cansancio sino por asombro. Aquella noche encendió el fogón con cuidado y por primera vez en mucho tiempo no comió con miedo a que la comida se acabara. Partió el pan despacio. Agradeció en voz baja. Cada bocado era más que alimento, era confirmación. Al amanecer, sin embargo, la realidad no tardó en tocar a su puerta. Doña Elvira llegó agitada. «Efraín», dijo, «se rompió el canal pequeño que trae agua a mi huerto. Si no lo arreglamos hoy, las plantas se perderán». Efraín miró el cielo. Sabía que ese canal era viejo y difícil de reparar. Además, si ayudaba allí, llegaría tarde al trabajo y perdería el pago del día. El viejo temor apareció, el miedo de siempre, elegir el bien y salir perdiendo. Por un momento dudó, luego recordó el sendero. «Vamos», dijo, «haré lo que pueda». Trabajaron juntos bajo el sol. Las piedras pesaban, el agua se escapaba una y otra vez. A mitad del esfuerzo, Efraín sintió el mareo conocido. Se detuvo, respiró hondo y oró en silencio. No pidió que el trabajo desapareciera. Pidió fuerzas para terminarlo. Al caer la tarde, el canal volvió a correr. El huerto estaba a salvo. Llegó tarde al campo de don Baltasar. «No necesito inútiles.
le gritó el hombre. «Vete». Efraín sintió el golpe, pero esta vez no bajó la cabeza. «Está bien», respondió. «Dios proveerá». Ese fue el primer problema resuelto con fe y esfuerzo. Eligió ayudar aunque el costo fuera alto, y no se quebró cuando perdió algo a cambio. Los días siguientes fueron difíciles. Sin ese trabajo, el hambre volvió a asomarse, pero algo nuevo empezó a suceder. Un hombre del pueblo, Tomás, lo vio arreglando cercas abandonadas por iniciativa propia. «¿Quién te enseñó a trabajar así?», preguntó. «Nadie», respondió Efraín. «Solo hago lo que puedo». Tomás lo observó en silencio. «Ven mañana», dijo. «Te pagaré justo». Con ese nuevo trabajo llegó otro desafío. Tomás le pidió que anotara medidas y cuentas simples. Efraín sintió el viejo nudo en el estómago. No sabía leer bien. Podría mentir. Podría huir. Esa noche, volvió a dibujar letras en la tierra, como cuando era más pequeño. Esta vez no lo hizo con vergüenza, sino con decisión. «Si Dios no se avergonzó de mí», susurró, «yo tampoco lo haré». Al día siguiente habló con Tomás. «No sé leer bien», confesó, «pero quiero aprender». El hombre lo miró largo rato. «Entonces aprenderás», dijo. «Yo te enseñaré por las tardes». Ese fue el segundo problema. La ignorancia que lo había humillado durante años empezó a sanar, no con un milagro instantáneo, sino con constancia, humildad y ayuda aceptada. Las semanas pasaron. Efraín trabajaba de día, aprendía letras por la tarde y ayudaba a quien podía cuando se cruzaba con alguien en necesidad. No se volvió rico, no dejó de cansarse, pero dejó de sentirse solo. A veces regresaba al sendero de la acequia. No buscaba luces ni voces, solo recordaba. Y cada vez que el miedo intentaba volver, algo dentro de él respondía con firmeza. No camino solo. Con el paso de los meses, Efraín comenzó a notar algo que antes no había experimentado. La gente empezó a mirarlo distinto. No con lástima, no con burla, sino con una curiosidad respetuosa. No era porque tuviera más cosas, sino porque había en él una calma firme, una manera de estar en el mundo que no dependía de lo que pasara alrededor. Trabajaba con Tomás durante el día y por las tardes se sentaban bajo la sombra de un mezquite a repasar letras y números. Al principio, Efraín se equivocaba mucho. Las palabras se le enredaban, las cifras se le confundían. Más de una vez sintió ganas de rendirse. La vieja voz regresaba. «Esto no es para ti. Naciste para cargar, no para aprender». Pero entonces recordaba algo distinto. Recordaba que Dios no se había presentado como un rey poderoso, sino como un anciano cansado que necesitaba ayuda. Y eso le daba valor para seguir. «Otra vez», decía Tomás con paciencia, «no pasa nada. Aprende el que insiste». Ese aprendizaje no solo llenaba su mente, empezaba a sanar algo más profundo, la herida de sentirse incapaz. Una tarde, mientras regresaba a su choza, vio a un niño más pequeño llorando cerca del camino. Había perdido unas monedas que llevaba para comprar comida. Nadie se detenía. Efraín se acercó, lo escuchó, lo ayudó a buscar. No encontraron las monedas, pero Efraín sacó de su bolsillo lo poco que tenía y se lo dio. «Mañana será mejor», le dijo. Esa noche, al acostarse, sintió una paz conocida. No había abundancia, pero tampoco vacío. Comprendió que su fe ya no era solo una oración para sobrevivir, sino una forma de vivir. Sin embargo, no todo era sencillo. Don Baltasar volvió a aparecer. Había escuchado que Efraín trabajaba bien y necesitaba mano de obra urgente. «Te pagaré más», dijo. «Pero olvida a ese Tomás. Aquí aprenderás lo que es trabajar de verdad». La oferta era tentadora. Más dinero significaba menos hambre, más seguridad. Pero algo dentro de Efraín se inquietó. Recordó la humillación, el trato duro, la injusticia. Aquella noche oró largo rato.
No pidió señales grandiosas, pidió discernimiento. A la mañana siguiente respondió con calma: «Gracias, pero no». Don Baltasar se rió. «Eres un tonto, nadie rechaza dinero». Efraín no discutió, se fue con el corazón temblando pero firme. Esa fue otra prueba silenciosa, elegir lo correcto aunque nadie aplauda. Días después, Tomás enfermó. El trabajo se detuvo. Efraín volvió a sentir el miedo antiguo. ¿Y ahora? ¿Había sido un error confiar? Se sentó frente a su choza y miró el cielo. «No entiendo todo», dijo, «pero confío». Al anochecer, varios vecinos llegaron. Habían visto cómo Efraín ayudaba sin pedir nada a cambio. Trajeron comida, herramientas, ofrecieron trabajo temporal. No fue caridad humillante, fue comunidad naciendo. Efraín comprendió algo nuevo. Cuando la fe se vive con hechos, no solo transforma al que cree, sino que despierta algo dormido en los demás. Y mientras el pueblo comenzaba a cambiar lentamente, él seguía caminando, sin olvidar nunca el sendero junto a la acequia, donde aprendió que Dios no siempre quita las pruebas, pero siempre camina dentro de ellas. El pueblo comenzó a atravesar una temporada difícil. Las lluvias no llegaron cuando se esperaban, y la tierra empezó a agrietarse. Los sembradíos, que ya eran frágiles, comenzaron a secarse. Con la escasez regresaron los temores antiguos, y con ellos los viejos comportamientos. Algunos se volvieron duros, otros desconfiados. Las palabras ásperas volvieron a circular como polvo en el aire. Efraín observaba todo en silencio. Sabía que la fe no elimina las sequías, pero también sabía que no podían permitir que la sequía entrara en el corazón. Una tarde, mientras ayudaba a reforzar un pozo comunal, escuchó una discusión. Dos hombres acusaban a doña Elvira de tomar más agua de la que le correspondía. La voz se elevó, las miradas se volvieron hostiles. Efraín conocía la verdad. El canal de doña Elvira estaba dañado de nuevo, y el agua se estaba perdiendo antes de llegar a su huerto. Podría haberse quedado callado. Nadie lo habría señalado. No era asunto suyo, pensó por un instante. Pero algo dentro de él no se lo permitió. «No es culpa de ella», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía fuerte. «El canal está roto. Yo lo vi». Los hombres lo miraron con sorpresa. «¿Y tú qué sabes?», respondió uno, siempre defendiendo a otros. Efraín tragó saliva. «Lo que sé es que la injusticia no trae agua», dijo. «Solo más sequía». Hubo silencio. Al final, fueron a revisar el canal. Efraín tenía razón. Doña Elvira no estaba robando. Ese día, sin saberlo, Efraín enfrentó uno de los desafíos más difíciles: defender la verdad aunque pudiera volverse contra él. Esa noche regresó cansado. No físicamente, sino por dentro. El recuerdo de las burlas, de los empujones, de la humillación pasada quiso volver. Se sentó en el suelo. Apoyó la espalda contra la pared de su choza y cerró los ojos. «Señor», susurró, «a veces perdonar cansa más que trabajar». No hubo respuesta audible, solo una quietud profunda que no juzgaba. Días después, algo inesperado ocurrió. Uno de los muchachos que antes se burlaban de él apareció en su puerta. Tenía el rostro serio, incómodo. «Mi padre está enfermo», dijo. «Me dijeron que tú ayudas». Efraín sintió una punzada en el pecho. Reconocía esa voz, reconocía esa risa del pasado. Podría haber dicho no, podría haber cerrado la puerta. Recordó el sendero, recordó el pan compartido. «Vamos», dijo simplemente. Acompañó al muchacho, ayudó como pudo, buscó hierbas, cargó agua, pasó la noche en vela. Nadie aplaudió, nadie pidió perdón en voz alta. Pero algo se quebró en silencio. Ese fue el desafío más grande hasta ahora: perdonar sin exigir nada a cambio. Al volver, exhausto, Efraín caminó una vez más hacia la acequia. No buscaba milagros, buscaba recordar quién quería ser. Allí, con el sonido del agua baja y persistente, entendió algo con claridad.
La fe no se demuestra cuando todo mejora, sino cuando el corazón decide no volver atrás, aunque tenga razones para hacerlo. Y mientras el pueblo seguía enfrentando la sequía, Efraín ya no era solo un sobreviviente. Se estaba convirtiendo en un faro silencioso. La sequía se volvió implacable. El pozo comunal bajó más de lo esperado, y el murmullo de preocupación se transformó en discusiones abiertas. Algunos comenzaron a guardar agua en secreto, otros acusaban sin pruebas. El pueblo, que apenas empezaba a sanar, estaba a punto de romperse de nuevo. Una noche, los hombres se reunieron en la plaza. Las voces se alzaron. «Si seguimos compartiendo, no alcanzará para nadie», dijo uno. «Cada familia debe cuidar lo suyo», agregó otro. Efraín estaba allí, apoyado en un poste, escuchando. No había sido invitado a hablar, pero sentía el peso de lo que estaba por decidirse. Si cerraban el acceso al pozo, los más débiles sufrirían primero: ancianos, viudas, niños. Pensó en doña Elvira. Pensó en el muchacho cuyo padre había ayudado. Pensó en sí mismo, tiempo atrás, cuando nadie se detenía. «Si cerramos el pozo», dijo al fin con voz firme, «la sed no desaparecerá, solo cambiará de rostro». Hubo murmullos. «¿Y tú qué propones?», preguntó alguien con desdén. «¿Orar?». Efraín respiró hondo. «Propongo trabajar juntos, limpiar el cauce viejo del arroyo, reforzar los canales, cuidar el agua, no esconderla». Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. Era más fácil desconfiar que esforzarse, pero Tomás, aún débil por la enfermedad, dio un paso adelante. «Yo iré», dijo. Efraín no habla por hablar. Poco a poco, unos cuantos más se sumaron. No fueron muchos, pero fueron suficientes para empezar. Los días siguientes fueron duros. El sol quemaba. Las manos se llenaban de heridas. El cauce estaba obstruido por años de abandono. Hubo momentos en los que parecía inútil. En uno de esos momentos, Efraín volvió a sentir el mareo. Se apoyó en una piedra, cerró los ojos. «No me sueltes ahora», susurró. No cayó, siguió. Una tarde, el agua empezó a correr con más fuerza. No era abundancia, pero era vida. El rumor se esparció. Los que se habían negado al principio se acercaron, primero en silencio, luego con herramientas. El trabajo se multiplicó. La noche en que el agua volvió al pozo, no hubo celebración ruidosa. Hubo algo mejor: alivio. Miradas que se encontraban sin reproche, manos que se ofrecían sin miedo. Días después, don Baltasar apareció de nuevo. Esta vez no con órdenes, sino con urgencia. Sus campos se habían secado más que los demás. «Necesito ayuda», dijo. «Pagaré bien». El silencio cayó sobre el grupo. Muchos esperaban la respuesta de Efraín. Él miró al hombre que antes lo había humillado. Vio el orgullo quebrado, el miedo real. «Ayudaremos», dijo, «pero no a costa de otros, juntos». Don Baltasar asintió, sin discutir. Esa noche, Efraín volvió al sendero de la acequia. Se sentó donde todo había comenzado. No vio luces, no escuchó voces, pero sintió una certeza profunda. La fe que había nacido en la soledad ahora sostenía a muchos. Y entendió algo más. Dios no solo camina con quien da pan en secreto, también camina con quien se levanta para unir, para sanar lo que otros dan por perdido. Con el regreso del agua, el pueblo comenzó a respirar distinto. No era abundancia plena, pero era suficiente para seguir. Las discusiones se fueron apagando, y en su lugar, surgieron conversaciones más lentas, más humanas. Algunos comenzaron a saludar a Efraín por su nombre. Otros le pedían consejos sin darse cuenta. Él no buscaba ese lugar, pero tampoco huía de él. Una mañana, mientras ayudaba a repartir el agua del pozo, doña Elvira se le acercó con los ojos húmedos. «Cuando arreglaste mi canal», dijo, «pensé que solo estaba siendo bueno. Ahora entiendo que estaba sembrando algo más grande». Efraín bajó la mirada.
Yo también tuve sed, respondió. Por eso supe. Ese mismo día ocurrió algo que removió todo su pasado. El muchacho que antes lo había empujado y burlado, se acercó con paso inseguro. «Efraín», dijo, «quiero pedirte perdón». Las palabras no salieron fáciles. Había orgullo, vergüenza, miedo. Efraín escuchó en silencio. Cada frase era como un eco del pasado. Cuando terminó, hubo un espacio largo, expectante. Efraín pudo haber dicho muchas cosas. Podía haber recordado el dolor, exigir justicia tardía, pero eligió algo distinto. «Yo también he tenido que aprender», dijo. «Sigamos adelante». El muchacho asintió, con los ojos bajos. Algo se liberó entre ambos. Esa noche, Efraín no pudo dormir. Se sentó afuera de su choza mirando las estrellas. Por primera vez, sintió una pregunta nueva en el pecho. No era, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me fue dado este camino? La fe que lo había sostenido ahora le pedía algo más profundo. Responsabilidad. Caminó hasta la acequia. El agua corría tranquila. Cerró los ojos. «Si esto no es solo para mí», susurró, «muéstrame cómo seguir». No hubo respuesta inmediata, solo una memoria clara. El anciano cansado, el pan compartido, la mano sobre su cabeza. Comprendió que el propósito no siempre llega como una voz, sino como una continuidad. Seguir siendo fiel, seguir dando, seguir uniendo. Al amanecer, tomó una decisión. Se acercó a Tomás y a otros hombres del pueblo. «Quiero enseñar a los niños lo que sé», dijo. «Letras, números, lo poco que he aprendido». Hubo sorpresa. «¿Tú?», preguntaron algunos. «Sí», respondió con calma. «Yo aprendí tarde. No quiero que ellos esperen tanto». Así comenzó algo nuevo. Bajo un árbol grande, con palos en la tierra y piedras como asientos, Efraín empezó a enseñar. Se equivocaba, reía, volvían a intentar. Los niños escuchaban atentos. Algunos adultos se quedaban mirando desde lejos, con una mezcla de asombro y gratitud. Efraín entendió entonces que Dios no lo había sacado de la pobreza para olvidarla, sino para redimirla desde dentro. Esa tarde, al volver al sendero, se detuvo en el mismo punto donde había ayudado al anciano. Sonrió. «Sigo caminando contigo», susurró, «aunque no siempre te vea». Y por primera vez no sintió miedo del futuro. El paso del tiempo fue haciendo su trabajo en silencio. No hubo anuncios ni celebraciones grandes, pero el pueblo ya no era el mismo. Donde antes había desconfianza, ahora había cuidado mutuo. Donde antes cada quien se encerraba en su necesidad, ahora se compartían herramientas, turnos, palabras. Efraín seguía levantándose temprano, seguía cansándose, seguía teniendo días difíciles, pero ya no caminaba con la cabeza baja, no por orgullo, sino por dignidad. Había aprendido que la fe no eleva para mirar por encima de otros, sino para mirar de frente. Una tarde, mientras enseñaba a los niños, uno de ellos levantó la mano. «¿Quién te enseñó a ti?», preguntó con inocencia. Efraín sonrió. «Muchas personas», respondió, «y Dios en el camino». Esa noche soñó algo sencillo. Caminaba otra vez por el sendero junto a la acequia. No había luces ni voces, solo pasos a su lado. Al despertar, no sintió nostalgia, sino compañía. Días después, una mujer del pueblo llegó buscando ayuda. Su esposo había perdido el ánimo. No quería levantarse, no quería hablar. Efraín fue a verlo. No llevó discursos. Se sentó a su lado, escuchó, permaneció. Al irse, el hombre no estaba curado, pero ya no estaba solo. Entonces Efraín comprendió algo con claridad. La presencia también es un milagro. Esa comprensión se afianzó cuando don Baltasar, ahora distinto, se acercó una mañana. «Nunca te pedí perdón», dijo. «Fui injusto contigo». Efraín lo miró. Vio el pasado y el presente en el mismo rostro.
Sigamos trabajando, respondió. Eso es suficiente. Al caer la tarde, Efraín volvió al sendero. Se sentó en la roca donde había visto por primera vez al anciano. Cerró los ojos. No pidió nada, solo agradeció. Y en ese silencio, entendió algo que no necesitaba palabras. Dios no se había ido nunca. Había estado en cada paso, en cada elección pequeña, en cada vez que Efraín eligió no endurecerse. Comprendió también que el milagro no había sido solo la comida multiplicada, ni el agua regresando, ni el respeto ganado. El milagro había sido convertirse en alguien capaz de sostener a otros sin perderse a sí mismo. Se levantó con una paz profunda. Caminó de regreso al pueblo, sabiendo que aún habría pruebas, cansancio y dudas, pero también sabiendo algo inquebrantable. Cuando el corazón elige la bondad, Dios camina a su lado, incluso cuando no se deja ver. El amanecer llegó sin estruendo, como llegan las verdades que perduran. El pueblo despertó con el mismo cielo, la misma tierra, los mismos desafíos. Nada parecía distinto desde afuera, pero por dentro, algo había sido restaurado. Efraín caminó por las calles de tierra saludando a quienes encontraba. Ya no era el niño invisible, tampoco era un héroe. Era simplemente alguien presente. Y eso, en un lugar que había aprendido a mirar hacia otro lado, lo cambiaba todo. Se detuvo frente a la escuela improvisada bajo el árbol. Los niños ya estaban allí, dibujando letras en la tierra, riendo por errores pequeños, aprendiendo sin miedo. Efraín los observó y entendió que su historia no había sido para escapar del pasado, sino para convertirlo en semilla. Recordó entonces la pregunta que tantas veces había lanzado al cielo: ¿dónde estás cuando más te necesito? La respuesta no llegó como un trueno, ni como una voz que partiera el aire. Llegó como comprensión. Dios estuvo en cada decisión donde eligió amar cuando era más fácil endurecerse. Al mediodía, Efraín volvió una última vez al sendero de la acequia. No porque lo necesitara, sino porque lo honraba. Se sentó en la roca y dejó que el sonido del agua le hablara. No cerró los ojos. No esperó nada sobrenatural. Simplemente sonrió. «Gracias», susurró, «por caminar conmigo cuando yo no sabía caminar solo». El viento movió las hojas. El agua siguió su curso. Nada más, nada menos. Efraín regresó al pueblo con el paso firme de quien sabe que la vida no se vuelve fácil de pronto, pero sí se vuelve significativa. Supo que aún habría días de cansancio, decisiones difíciles, pruebas silenciosas, pero también supo algo que nadie podría quitarle. No estaba solo, nunca lo estuvo. Y así, la historia de Efraín se volvió la historia de muchos, de quienes han sentido que estorban, de quienes han tenido que aprender tarde, de quienes han compartido lo poco que tenían sin saber si volvería, de quienes eligieron la fe no como escape, sino como forma de vivir. Porque Dios no siempre llega cuando todo está resuelto. A veces llega cuando todavía duele, y no siempre se presenta con poder visible, sino con la fragilidad de alguien que necesita tu ayuda. Y ahí, justo ahí, el corazón es probado. Tal vez hoy tu camino también se sienta largo. Tal vez tu saco parezca casi vacío. Tal vez has preguntado en silencio si Dios te ve, si tu esfuerzo importa, si tu bondad sirve de algo. Esta historia te recuerda algo simple y profundo. Dios jamás abandona a nadie. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque el mundo te pase por encima, Él camina contigo en los senderos solitarios, en las decisiones pequeñas, en cada vez que eliges no endurecerte. Y así como Efraín pensó que solo estaba ayudando a un anciano cansado, tal vez tú también estás abriendo puertas que aún no puedes ver. Puertas que no se abren con fuerza, sino con bondad. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela. Suscríbete. Deja un me gusta. Tal vez tu gesto, igual que el de Efraín, sea la respuesta que alguien más está esperando en medio de su noche. Gracias por caminar hasta aquí. Gracias por creer.
Gracias por no endurecerte.